estudios jurídicos del sistema interamericano solamente y reflexiones sobre el arte como medio de reparación simbólica en los 3 campos que les he mostrado, y para eso nosotros hacemos estos conversatorios. Vamos a volver a inaugurar el 1 de noviembre estos conversatorios con un tema central, y es que queremos enviarle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una declaración que la hemos denominado la Declaración de Bogotá sobre principios del arte como medio de reparación simbólica a las víctimas. Entonces, en un mes, nosotros en la página del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, en la página de la universidad, vamos a publicar la primera propuesta de declaración, y están todos ustedes invitados a que nos la ayuden a construir colectivamente. Entonces, esas son las primeras reflexiones que yo les propongo. Y como decía Alejandra, un tema muy complejo que ha salido en nuestros conversatorios, aparte del arte desde la perspectiva de las víctimas, del Estado y de los artistas, es si el arte sirve o no, o puede uno pensar que el arte sirve como un medio de reconciliación, que es el tema que el profesor Felipe les va a mostrar. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Todos se quedaron en silencio, ¿les gustó? ¿No? O seguimos con el... Ah, gracias. ¿Ese aplauso es bueno o es malo? Bueno, ¿no? Entonces, el profesor Felipe. Mira. Bien, entonces, tengo que hacer una aclaración básica mínima. Quien les habla tiene artrosis degenerativa de rodilla y el dolor es la cosa más hermosa del mundo. Entonces me van a excusar, no contaba, pensé que iba a haber micrófono y toda esa cuestión, me van a excusar que constantemente me siente que eso es lo más antipedagógico del mundo, pero no puedo hacer otra cosa dadas las circunstancias. ¿Les parece? Bien, entonces, nuestro tema se llama Aquiles, el grado cero de la reconciliación. Y se llama el grado cero de la reconciliación porque los que estudiaron algo de filología saben que los radicales en cualquier lengua se definen por el grado cero. Gracias a ese radical uno puede configurar una serie de palabras con diferentes sentidos. Quien les habla sostiene que el primer paso que dio la humanidad en Occidente hacia el tema de la reconciliación lo dieron esos señores griegos hace aproximadamente unos 2800 años. En uno de los textos más apasionantes que uno se puede haber leído en su vida cuando niño, la Ilíada. Quien les habla sostiene que en la Ilíada está por primera vez planteado ese bendito tema de la reconciliación. Por supuesto que la idea no es original, no es mía. La idea ha sido trabajada, es el texto más leído y comentado a lo largo de toda la historia de la humanidad y por lo tanto sería el colmo de la ingenuidad que un profesor pretendiera ser original en la interpretación de la Ilíada. No. Voy a plagiar sobre todo 3 grandes textos que me han acompañado a lo largo de mi vida leyendo la Ilíada. El primero de ellos se llama Aquiles o de la fuerza, de Simone Weil. El segundo se llama De la Ilíada, de Raquel Besfalov, y el tercero se llama Orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt. Es decir, las 3 fuentes que me van a llevar al tema de la reconciliación son 3 mujeres de origen judío. La primera, Simone Weil, francesa, Raquel Besfalov, búlgara, y Hannah Arendt, de origen alemán. Las 3, a mi manera de ver, realizaron la más hermosa de las lecturas de la Ilíada en el siglo XX. En el caso de Raquel Besfalov, va a morir, se va a suicidar en 1949. En el caso de Simone Weil, se va a dejar morir de hambre en 1943. Y Hannah Arendt es la única de las 3 mujeres que va a sobrevivir a semejante encuentro con lo espantoso que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo que a mí me ha llamado la atención siempre de estas 3 mujeres es que estas 3 mujeres, para tratar de explicarse a sí mismas lo que significa lo atroz, la atrocidad en el mundo, se remitieron a este texto de hace 2800 años, la Ilíada. Las 3 dedicaron buena parte de su vida a tratar de leer lo que les pasaba, apoyados en un texto escrito
bueno, pasó a la escritura con la época de Pisístrato en el siglo V antes de Cristo, pero por un texto escrito hace 2500 años. ¿Qué tiene la Ilíada que a tres de las más grandes mujeres, de las mujeres más lúcidas del siglo XX, las produce semejante fuente de inspiración tan tremendo sobre esos tres libros que uno debe leerse, como diría Kierkegaard, con temor y temblor? Bien, creo que todos nosotros nos leemos el famoso artículo de hace 2-3 días en la prensa de la entrevista que le hicieron, hermosísima por supuesto, a Eric Kadel, el premio Nobel de Medicina del año 2000, que tiene un libro que tiene que ver con la memoria. La memoria, él es neurólogo, y él cuenta ahí en la entrevista que él, de origen austriaco, de origen judío, tuvo que escapar durante la invasión de los alemanes a Austria, escapó junto con sus padres a los Estados Unidos. Y cuando estuvo en Estados Unidos se dedicó a la investigación en el campo del psicoanálisis, de la psiquiatría, de la medicina, hasta que terminó convertido en quizás uno de los más grandes neurólogos del mundo. Pero lo que me interesa de esa entrevista es lo que dice al final de la entrevista, que tiene que ver con nuestro tema. Y él dice que el pavor que le dio al regresar a Austria es que de manera casi que programada, los austriacos se negaban a hacer lo que los alemanes con tanto dolor y sufrimiento hicieron durante los últimos 40 años, es decir, hacer una especie de duelo colectivo sobre lo que había pasado con el Holocausto. Y entonces él escribe lo siguiente, le dice al entrevistador, que de manera hermosa le hace la entrevista, dice: el gran mensaje del Holocausto es nunca olvidar, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa es por qué una sociedad tan culta y tan tolerante apoyó semejante barbarie. Esa, queridos amigos, es la gran pregunta del siglo XX para el tema que nos concita hoy sobre el arte y sobre el problema de la atrocidad en el mundo. ¿Cómo es posible que una sociedad tan culta y tolerante hubiese apoyado tan semejante barbarie? Y entonces el periodista colombiano le hace la pregunta clave de todo colombiano: ¿cree que aún tiene cosas por perdonar? Y él responde: sin duda, pero no pienso tanto en términos de perdón, sino de estar en paz con lo ocurrido. No creo que pueda perdonarlos. Fue terrible lo que hicieron, se lo llevaron todo. Bueno, ahí están nuestros temas de perdón, olvido y reconciliación en una inocente entrevista de hace 3 días que uno puede leer como colombiano, lleno de pavor por lo que está leyendo. Ahora bien, si esos son los temas que nos van a reunir en el día de hoy, a mí siempre me ha llamado la atención las palabras de Raquel Besfalov en el libro que les he mencionado. Raquel dice lo siguiente: la muralla de Troya, en el momento en que aparece Helena, o la tienda de Aquiles cuando Príamo entra en ella, son lugares de verdad en los que es posible no el perdón de la ofensa, que los antiguos desconocen, sino el olvido de la ofensa en la contemplación de lo eterno. Así encontramos ya expresada en Homero, con una plenitud que los filósofos no igualarán, aquella intuición de la identidad entre lo bello y lo bueno que fecunda el pensamiento griego. Para Príamo, el futuro es el incendio de Troya. Para Aquiles, la flecha de Pares. Pero Príamo dentro de poco recuperará el cadáver de su hijo Héctor. Sin embargo, ha sido suficiente ese encuentro al borde de la noche para que el alba de una alegría que la alegría desconoce, reconcilie la vida consigo misma. Es una cosa impresionante. En uno de los párrafos más hermosos que se pueden escribir sobre la Ilíada están las 3 palabras que nos concitan hoy acá: perdón, olvido, reconciliación. Ahora, si ese es el caso de Raquel Besfalov, el caso de Hannah Arendt es impresionante. Hannah Arendt, en Orígenes del Totalitarismo, escribe esto: hasta ahora el mundo occidental, incluso en sus más negros periodos, siempre otorgó al enemigo muerto el derecho a ser recordado como un reconocimiento evidente por sí mismo del hecho de que todos somos hombres, y solamente hombres. Solo porque Aquiles accedió a la celebración de los funerales de Héctor, solo porque los más despóticos gobiernos honraron al enemigo muerto,
solo porque los romanos permitieron a los cristianos escribir su martirologio, solo porque la iglesia mantuvo a sus herejes vivos en el recuerdo de los hombres, es porque nunca se perdió ni jamás se podrá perder su memoria. Ahora, pero ella nota, en cambio en el siglo XX ha pasado una cosa extraña, dice ella. Los campos de concentración y los campos de exterminio tornaron en sí misma anónima la muerte, haciendo imposible determinar si un prisionero está muerto o vivo. Privaron a la muerte de su significado como final de una vida realizada. En cierto sentido, arrebataron al individuo su propia muerte, demostrando por ello que nada le pertenecía y que él no pertenecía a nadie. Su muerte simplemente pone un sello sobre el hecho de que en realidad nunca habría existido. Y a mí me llamó la atención esas dos frases, porque si ustedes recuerdan esas dos frases tienen que ver con la definición misma de lo atroz. La humanidad, desde los griegos hasta nosotros, se ha roto el coco tratando de definir qué es lo atroz. ¿Hasta dónde los seres humanos estamos dispuestos a someter? ¿Cuál es nuestro límite de aguante frente a la brutalidad de la vida? Sabemos que los hombres han sido maldecidos desde el comienzo de los siglos por la violencia. Sabemos que el hombre ha tenido que ver de manera brutal con el salvajismo, con la crueldad. Pero hay un punto de no retorno en la que el hombre se hace la pregunta, ¿de verdad eso todavía significa que seguimos siendo humanos? Si ustedes recuerdan, hace poco se conmemoró los 100 años del nacimiento de Albert Camus. Y ahí el último de las grandes novelas de Albert Camus, El primer hombre, recuerda la escena del padre de Camus. El padre de Camus era semianalfabeto, argelino como él. Y le tocó prestar el servicio militar a manos de los franceses en la guerra de Argelia contra los marroquíes. Y el papá le contó, esa es una herencia buena que vale la pena siempre tener, por haberle contado esa herencia, tuvimos un premio Nobel de la talla de Albert Camus. El papá le contó a Camus cuando era niño lo que le había pasado, estando de servicio en una noche con un compañero suyo que era profesor de lo que nosotros llamaríamos bachillerato en Francia. Estando de vigilancia, vieron dos cadáveres de dos soldados que se habían quedado dormidos. En venganza, por haberse quedado dormidos, los degollaron, los castraron, les metieron sus genitales en la boca y se las cosieron. Y entonces el papá de Camus dijo que eso era el colmo de la crueldad, de la sevicia. Y este amigo de él, compañero de él, para tranquilizarlo decía, pero nosotros también los franceses hacemos eso. Y entonces el papá de Camus dijo, raza maldita, raza miserable la de los hombres. Yo por el contrario me impido. Y esa frase se le quedó a Camus por el resto de su vida. Yo me impido. ¿Qué significa yo me impido? Hay un punto en el cual el ser humano, pudiendo hacer lo que podemos hacer, la atrocidad, unos seres humanos se impiden hacerlo. Y eso es la mejor manera, la mejor forma de definir lo que nosotros debemos entender por dignidad humana. Cuando el hombre, pudiendo hacer lo que puede hacer, y a ustedes les corresponde la época más atroz en la historia de la humanidad, porque es la época en la que todo es posible, que es la mejor definición según Hannah Arendt de totalitarismo. Las mamás de ahora le compran a sus hijos Adidas, donde Adidas tiene como lema Nothing is impossible. Entonces, en el mundo que les tocó vivir ustedes, en lo que todo es posible, quizás más que nunca esté cercano a nosotros el concepto de lo atroz, de la atrocidad de la existencia, pudiendo cometer las cosas que podemos cometer, porque para nosotros ahora todo es posible, hay seres humanos que se impiden hacerlo. Y esa es la marca, el comienzo de la definición del punto de no retorno en la atrocidad. ¿Cuál es ese punto de no retorno desde la antigüedad? Para eso tendríamos que recordar toda la historia de la crueldad humana y no en nuestro campo en el día de hoy. Voy a proponerles uno que ha fastidiado la mente de los seres humanos. El derecho que tenemos los seres humanos de ser enterrados. Aceptamos que en la vida nos suceda todo. Entendemos que la vida es dolor y sufrimiento. Entendemos que la vida es angustia.
entendemos que la vida es violencia, entendemos que la vida es brutalidad, pero hay algo que no nos cabe en la cabeza, que nos nieguen nuestro entierro. Desde el cristianismo, que considera una de las obras de caridad fundamental enterrar a los muertos, hasta la batalla de las Arginusas del 404, cuando en la Grecia antigua procesaron a los generales que se habían negado a enterrar a los muertos caídos en combate, toda la historia de la humanidad ha tenido como lema fundamental: el hombre es hombre en cuanto permite que sus muertos sean enterrados. Y es curioso, la Ilíada puede ser leída como el primer intento de definir lo atroz, como el acto por medio del cual los seres humanos se niegan o rehúsan enterrar a sus muertos, o le niegan a los otros enterrar a sus muertos. Hay diferentes formas de causar dolor en los demás seres humanos. Hay diferentes formas de causar sufrimiento en los demás seres humanos. A nosotros nos han entrenado a pensar de manera bien pedante que el hombre es un animal simbólico porque entierra a sus muertos. Y uno dice eso en sus clases, de inmediato los estudiantes con cara de Animal Planet levantan la mano diciendo que también los elefantes lo hacen. Pues el hombre es un animal bien extraño, no solamente entierra a sus muertos, sino que se ha inventado la primera definición de lo atroz. ¿Cuál? Impedir que sea enterrado un muerto, negarle su sepultura. Hace una semana, en una entrevista que le hicieron a un exguerrillero de las guerrillas de los Llanos, tiene 88 años. ¿Por qué la lucidez no llega a esa edad? Cuenta lo que le pasó en las guerrillas de los Llanos. Y cuenta su historia, que es la historia de cientos de miles de colombianos, sacados a plomos de sus tierras, tienen que refugiarse en los llanos orientales, pero ni aún ahí encuentran descanso porque también allá los persiguen. Y en una noche miserable huyen todos a los montes. La única que se niega a huir, la mamá de este señor, porque ella se cree segura. Nadie se mete con una vieja y espera allá. Y ellos desde la montaña ven lo que le pasa a la mamá. A la mamá la asesinan con una idea fundamental. La mantienen al aire libre esperando que sus hijos bajen para poderlos rematar a ellos. Y entonces este señor de 88 años cuenta cómo le tocó aguantar durante días enteros en la montaña, ver cómo el cadáver de su madre se podría al aire libre. Y dice ahí: quedó tirada en la puerta donde se la comieron los marranos y los chulos, porque nadie pudo recogerla, pues los que la mataron se quedaron allí esperando a ver quién iba. Y todos nosotros leímos hace una semana, en un momento de desprograma en nuestras vidas, la entrevista a Popeye, en la que el periodista le hace la famosa pregunta: ¿es cierto que ustedes quemaron vivos a 2 de sus víctimas? Y la respuesta de Popeye fue: eso es mentira. Nosotros somos sicarios profesionales, no caníbales. La verdad es que hicimos una hoguera enorme para quemar los cadáveres. Eso duró toda la noche y se veía desde Medellín. Quemar cadáveres toma mucho tiempo y después de toda la noche quedaban algunos restos. Esos los picamos con una maceta y les echamos ácido. No quedó nada. ¿Cómo mirar la atrocidad? Porque el problema no es hacer la pregunta hipócrita de todos nosotros: ¿es posible lo atroz? No, la pregunta salvaje es: ¿cómo atrevernos a mirar la atrocidad sin terminar nosotros trozados por la misma atrocidad? ¿Cómo mirar de frente la atrocidad sin terminar paralizados como observábamos los ojos de la medusa? Y la única respuesta que la humanidad ha entendido sobre eso es una respuesta radical, sencilla, tan sencilla que es brutal. La única manera que tenemos los seres humanos para mirar con ojos nuestros sin terminar paralizados por lo atroz es con ojos de niños. Es una afirmación salvaje, es una afirmación brutal,
pues es la que nos han enseñado los grandes escritores y los grandes artistas en la historia. Hace poco me tocó dar una conferencia supremamente trágica en la que me llevaron a definir qué es un adulto. Y yo dije, un adulto es un niño echado a perder. Bueno, los únicos que pueden soportar la atrocidad sin terminar paralizados por lo atroz son los niños. Don Antonio Machado me sirve a mí como introducción a por qué voy a recurrir a la Ilíada, para mostrar lo atroz, el inicio de la atrocidad. Don Antonio Machado tiene un poema de los más hermosos de él y es bien difícil escoger cuál es el más hermoso en Don Antonio Machado. Dice, cuando yo era niño soñaba con los héroes de la Ilíada. Áyax era más fuerte que Diomedes, Héctor más fuerte que Áyax y Aquiles el más fuerte porque era el más fuerte. Inocencias de la infancia. Bueno, solamente con la inocencia de la infancia uno puede declarar como argumento absolutamente irrefutable que Aquiles es el más fuerte porque es el más fuerte. Un niño acepta eso como argumento fundamental de su vida. Lentamente como adultos, es decir, como niños muertos en vida, queremos que nos den otro argumento distinto, pero ese es el argumento radical. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es, ¿y qué fue lo que hizo que Aquiles fuera el más fuerte? Les recordé que hay el libro de Simone Weil, Aquiles o sobre la fuerza, donde pueden leer con infinita mejor propiedad de quien les habla ese tema de la fuerza. Yo aquí solamente me voy a referir a un aspecto fundamental de la fuerza, a lo que hace que Aquiles sea el héroe de los niños. Bueno, me toca hablar en pasado. A lo que hace que era el héroe de los niños. Porque uno de los argumentos más miserables, y entiendan que también hay genocidios mentales, uno de los argumentos más miserables para retirarle la Ilíada a los niños es que la Ilíada es cruel, que la Ilíada es violenta, que la Ilíada es una apología de la guerra, que la Ilíada es una apología de las matanzas, de la carnicería. Pues todas estas niñas leyeron la Ilíada y la leyeron cuando niña, y en griego, como Marguerite Yourcenar, o como Proust también, o como los grandes de nuestra época, y ninguno de ellos se volvió carnicero. Al contrario, la tesis que voy a intentar defender en el día de hoy es que la Ilíada no es la apología de la carnicería, es que todo niño que lea la Ilíada va a sentir asco, literalmente, de la atrocidad, de la crueldad. Porque su héroe es Aquiles y quiere verlo en la batalla, y le han prometido que lo propio de un héroe es que el héroe es fuerte porque es guerrero. Aquiles en la Ilíada es llamado el de los pies veloces. Desde Aquiles hasta Flash, los héroes de los niños son de la máxima velocidad, de la máxima vitez, de la máxima rapidez. El niño sabe que uno de los atributos fundamentales de guerrero es la velocidad porque es la única forma para escapar de la estupidez de los adultos. El adulto de ahora que de manera miserable dice que el niño no lee la Ilíada porque tiene nombres rarísimos, que tiene nombres extraños. Que cómo va a entender un niño que haya personajes de la Ilíada que se llamen Áyax o Diomedes o Ulises, ignorando esa persona que la mitad de nuestros campesinos llevan esos nombres. Ignorando esa persona que ese niño al que lo reducen a la incapacidad intelectual es el mismo que se sabe por lo menos la mitad de los del Bayern Múnich. Olvidando que ese niño es capaz de manera indignada de rebelarse cuando uno de adulto de manera absurda confunde un brontosaurio con un tiranosaurio rex. Despreciamos tanto al niño que lo consideramos eso, lo infantilizamos, lo reducimos a nada. Que cómo va a leer el niño la Ilíada si en la primera página de la Ilíada aparece y dice que un auríspice, un adivino llamado Calcas o Calcante, que con sus ínfulas llega a las tropas de los aqueos a pedir la devolución de la esclava Briseida. Que es un auríspice, que es un adivino, que es unas ínfulas. El problema de la Ilíada es que exige una cosa terrible, la alianza, que ya es imposible, entre una madre y su hijo al leer la Ilíada. Necesita de una madre. Y necesita de una madre porque al niño le van a presentar la atrocidad. Y necesita que lo entrenen frente a la atrocidad de la vida.
Y la primera pregunta que va a pronunciar el niño es: ¿qué es una ínfula? Y si la madre vale la pena, no va a abrir su bendito computador a buscar qué es una ínfula, sino le va a decir que traiga un diccionario. Y es necesario que el niño vaya a traer el diccionario para que entienda el peso del diccionario. Los que hayan leído Octavio Paz saben por qué razón. Y es el niño, no la mamá, la que debe buscar la palabra ínfula. Y cuando la encuentre el niño, debe leerla en voz alta. Como se leen los textos sagrados de la India, como se leen los Upanishads, como se leen los sutras, como se leen los monjes tibetanos, debe leerse en voz alta, porque la memoria comienza y termina en el cuerpo, no en la mente. Y buscará ínfulas, y ahí leerá que son cintas que se colocan en la parte de atrás de los sombreros de los obispos. Y ella le dirá: ¿te has dado cuenta que tu papá dice que el vecino se da ínfulas? Pues ínfula es decir que se cree obispo. O sea que el niño en la primera página ha descubierto que es un adivino, que es calcante y que es darse ínfulas en la historia. Ahora sí entiende por qué se le retira rápidamente de las manos de los niños la Ilíada, porque puede terminar inteligente y no lo queremos así. Lo queremos bien por debajeado como nosotros. Y como todos los libros grandes que existen en la vida, son para los que llamaba Cortázar lectores costilla. ¿Se acuerdan ustedes cuando Cortázar hace la diferencia entre lectores papilla y lectores costilla? Los lectores papilla, los que les gusta que le den todo mascadito: disculpe, profesor, no tiene un texto guía; disculpe, profesor, no tiene un resumen de sus clases; disculpe, no van a filmar esta charla, etcétera, etcétera. Lectores costilla, los que aquel que escribe le exige sobremanera al quien está leyendo, para que lo merezca. Y el niño quiere ver desde la Rapsodia primera de la Ilíada a su héroe, Aquiles, combatiendo. Pero como Homero es el escritor de los lectores costilla por excelencia, hace una de las cosas que ningún escritor de segunda podría hacer. Se da el lujo, en la primera de las Rapsodias, de retirar a Aquiles del campo de batalla. Se lo quita a los niños. Se da el lujo durante 17 cantos de la Ilíada en no meter a Aquiles en batalla. Para esas madres tiernas de ahora tan preocupadas porque sus hijos aprendan lectura rápida, si supieran que la más rápida de las lecturas es la Ilíada, porque el chinito se va a devorar 17 cantos de la Ilíada para ver cuándo aparece su héroe, que se lo han quitado en la Rapsodia primera. Solamente Homero se puede dar el lujo de tener 17 cantos de la Ilíada sin meter a Aquiles en la batalla. Y en la primera Rapsodia se lo quita, porque en la primera Rapsodia Aquiles, al darse cuenta que Agamenón le ha retirado a su esclava Briseida como parte del botín, él, ofendido en su timé, en su honor, se retira del campo de batalla. El niño aprende en la Rapsodia primera que no es cierto que la vida es el bien más grande que tenemos. Ningún pueblo en la historia de la humanidad ha aceptado que la vida es un bien, ninguno. Nosotros, que sí estamos hechos para asesinar la vida, sí lo consideramos un bien y el bien mayor. Pero ningún pueblo en el mundo ha aceptado que la vida sea el bien mayor. La vida es el fundamento de los bienes, pero no es el bien. Desde los griegos hasta los abuelos de ese niño saben que el bien mayor no es la vida, que el bien mayor no es mantenerse con vida. El bien mayor es el honor, timé, el honor. Por eso es que cuando un abuelo de los nuestros lo quieren ofender, no necesitan matarlo, lo deshonran. Le quitan lo único por lo cual él se ha aguantado la arbitrariedad de la vida, el honor. Bueno, Aquiles se retira del campo de batalla no porque le hayan quitado a Briseida, porque le han desconocido su honor como guerrero, porque le ha quitado la parte del botín que le correspondía en el combate. Y entonces el niño entiende por qué la Ilíada comienza: canta, oh diosa, la ira del pélida Aquiles. Porque la Ilíada no es el relato de la guerra de Troya. A los niños no les interesa un bledo el qué pasará, el qué sucederá. El niño y Homero sabe de entrada que Troya va a ser incendiada, que va a ser muerto Héctor, que va a morir Aquiles.
lo sabe todo, le interesa un bledo el suspenso. Homero le dice, te voy a prometer que te voy a mantener durante 24 santos comiéndote las uñas para describirte no la guerra de Troya, sino la cólera, menis, de Aquiles. Todo niño que ha tenido